Hola Vicky, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Marina? Todo bien, por suerte. Gracias por venir. Un placer. Este es el segundo episodio de Diario Personal. Hoy vamos a abrir tu diario personal. Vicky es Vicky Zimmerman, voy a decir este nombre y apellido completo como en el colegio. Es emprendedora, empresaria para mí también, ya Me a esta gustó, altura, me gustó. comunicadora. Y a los 37 años fue diagnosticada con cáncer de mama. Así Estamos en el mes rosa, en el mes de la concientización y sobre todo para hablarle a muchas mujeres que seguramente están del otro lado sobre la importancia de la prevención y la detección temprana. Y un poco recorriendo tu diario personal, hasta donde contaste en redes sociales, me topé un día con una frase que ahora la vamos a ver en pantalla y la vamos a compartir, para que vos me digas qué te representa esa frase o qué te representó en su momento y qué te representa ahora. Mira, si querés la leemos juntas. ¿Querés leerla vos? Dale, obvio. La esperanza no es la convicción de que algo saldrá bien, sino la certeza de que algo tiene sentido, salga como salga. Bueno, es una frase que a mí me mueve un montón de cosas y de hecho me acuerdo del momento que ya no me acuerdo en dónde la encontré, Sí. pero sí me acuerdo que fue una frase que me acompañó en los primeros meses del diagnóstico, que siempre digo que fueron los más difíciles. Y sobre todo también la previa al momento del diagnóstico, porque esa incertidumbre es algo en donde uno obviamente está pensando en todos los escenarios posibles y cuando uno tiene miedo, en general la cabeza no te juega la mejor pasada. Y me acuerdo que me encontré con esta frase y un poco elegí abrazarla porque dije, yo sé que voy a poner todo de mí, todo lo que esté a mi alcance, que voy a buscar el mejor equipo médico que me pueda acompañar, que voy a intentar cambiar o hacer los ajustes Sí. que sienta que puedan influir para contribuir en mi corazón, en mi curación, pero a Y la en tu vez... corazón también. Y en mi corazón también. Pero a la vez dije, esto tiene que tener un sentido. Como que yo siento que cuando podemos ir un poquitito más profundo en las cosas que nos pasan, intentar darles un lugar, hacernos preguntas, y no desde el lugar de la culpa, que se entienda. Sí. Acá yo no estoy planteando para nada que uno se enferma porque tiene una culpa, para nada, pero sí creo que si uno atraviesa cualquier situación de dolor en la vida, e intenta hacerse preguntas de un para qué me puedo llevar de esto para mi vida, qué aprendizajes me puedo llevar a partir de esta experiencia. Bueno, a mí la verdad es que esto de no tener la certeza y de decir, bueno, yo acá en algún punto suelto el control. Sí albergo la esperanza de que todo va a estar bien, porque eso creo que para cualquier persona transitando cualquier enfermedad está buenísimo. Sí, la cabeza es como un eslabón fundamental. 100%, pero a la vez como en algún punto como decir, bueno, suelto, estoy haciendo Sí. todo lo que puedo. Así que creo que fue una frase que me caló muy hondo y que dije, bueno, esto tiene un sentido en mi vida y Bueno, eso te quiero seguramente, preguntar. sí. En algún momento dijiste, ¿por qué a mí? Mira, la frase, digamos, esto del por qué a mí, que es re normal, la verdad es que a mí no me pasó. No. O sea, fue una frase con, digamos, una pregunta que no me hice. Sí, es como que me preguntaba todo el tiempo, ¿estaré bien? ¿Cómo será pasar por una quimioterapia? Bueno, obviamente todo el tema de la caída del pelo, pero el tema del por qué a mí, la verdad que no se me despertó por ese lado. Sí, me pasó que en algún punto me sorprendí mucho del diagnóstico, y esto lo Pero un cuento poco lo mucho. intuías también, Sí, ¿no? Y si querés, sí, te voy a hacer un parate me acá encanta. y te voy a llevar a agosto del Sí, 2023. Vos estabas puérpera, sí, habías puérpera tenido un totalmente. bebé hacía muy poquitos meses y, a ver, un día te palpaste algo a través de una situación que no la voy a contar yo, la vas a contar vos, y te voy a decir esto en el medio de la nota y va a ser extensivo a todo lo que dure.
Vos contá hasta donde sientas ganas de hacerlo, porque es tu historia de vida y uno comparte hasta donde quiere y puede. Obvio. Pero hubo un antes y un después de ese día y de un hecho concreto que vos dijiste, che, acá algo está pasando. 100%. La situación fue, no me lo olvido más, son esos momentos como paradigmáticos de la vida que a la vez fue una situación muy cotidiana, porque era una mamá de 37 años dando la teta Tu segundo a mi hijo. segundo hijo, León, para hacerlo dormir. ¿Cuántos meses tenía, Vicky? En ese momento tenía ya 1 año y 2 meses. Era bebé. Sí, bebito. Bueno, mis hijos siempre fueron los dos muy teteros, así que, bueno, le estaba dando la teta súper tranquila, luces apagadas. Y él, bueno, en un momento, las mujeres que han dado de mamar van a entender esto, cuando uno ya siente que una mama se vacía y que la otra está más llena, uno cambia Haces el bebé. cambiazo. Bueno, y en el momento que voy a hacerle el cambiazo, él estaba tomando de la mama derecha, se enojó, como un bebé que estaba como, déjame acá, quiero seguir acá, Claro. no me muevan. Entonces, cuando yo intento hacer el pasaje de la teta derecha a la teta izquierda, él me da un cabezazo, involuntario, como dentro de lo que fue como el berrinche de no me muevas, mamá. Entonces, cuando me da ese cabezazo, yo creo que hay algo como muy intuitivo de que uno cuando se golpea tiende como Sí, a tocarse la zona. a tocarse la zona, exactamente. Y bueno, y cuando me palpo la mama y hago como un recorrido, como porque me dolió, o sea, obviamente la mama cuando está lactante está más sensible, Sí. entonces, bueno, y fue un cabezazo, un bebé de 1 año, me dolió. Entonces, cuando me toco, noto como una bolita cercana a la zona de la axila. Entonces como que dije, ¿será una bolita? Vuelvo como a palparme y la vuelvo a encontrar. Entonces dije, ¿será que es la bolita? ¿No será? Bueno, y ahí lo llamo a mi marido y le pido que venga al cuarto, viene, se acerca Dani, y le digo, amor, ¿vos me notás algo raro en esta mama? Le digo, ¿podés tocar? Le digo, que yo siento, ay, ¿pero qué me decís? Le digo, no, fíjate si notás algo raro. Entonces le digo, necesito que me palpes como para explicarle. Y no le dije dónde era que yo había encontrado la bolita. Entonces, bueno, él me palpa y cuando con los dedos va llegando digamos, cuadrante supraexterno, así se llama, después lo aprendí, y cuando va llegando al cuadrante supraexterno derecho, yo siento que con sus dedos vuelve para atrás, vuelve para adelante y vuelve para atrás. Entonces yo ahí había tocado. automáticamente dije, lo tocó. Entonces ahí le digo, ¿lo sentiste? Sí, pero pará, yo ya te conozco, pará, vos estás dando la teta, o sea, como que ¿Qué él... es el yo te conozco? Previamente vos por ahí eras una persona que, no sé, miedosa o cuidadosa, porque viste que a veces es una línea muy delgada. Sí, yo creo que el yo te conozco fue como no pienses el peor escenario. Claro. ¿No? Y creo que también uno como mujer, decir una bolita en la mama, como que automáticamente es medio el lugar común al que caemos todas las mujeres, ¿no? Entonces él lo que me dijo fue, puede ser una bolita de leche, y yo le dije, ¿puede ser? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Esa fue mi respuesta. Y él esa noche me dijo, por favor no googlees, porque bueno, ¿qué es lo primero que uno hace? ¿No? Es como esa cosa instintiva de intentar encontrar una respuesta sobre casos que en realidad son muy random. ¿Qué pasa si estoy dando? Sí. ¿Googleaste? Por supuesto que sí. Por supuesto. Por supuesto. Así que bueno, y ahí empecé a averiguar, digamos, cómo se podía llegar a encontrar el cáncer, tamaños, como si yo palpando pudiera saber el tamaño de la bolita. Pero bueno, fue una noche, la verdad, prácticamente no dormí. Y al día siguiente decidí ir para la guardia. Yo sabía que el Sanatorio Mater Dei tiene guardia ginecológica. Sí. Entonces, bueno, obviamente fui, me atendió la médica de guardia, le conté exactamente esta situación y me dijo, mira, estás dando de mamar, tenés un bebé chiquito, es muy probable que esto no sea nada, pero te voy a mandar a hacerte una eco mamaria. Obviamente me revisó, lo sintió, o sea, ¿no? Entonces, esa bolita existía. Esa bolita estaba y la sentimos todos. Sí. Entonces, bueno, ahí, acá es donde yo me encuentro con la primer traba, ¿no? Ella me dice, te hago la orden para la eco. Yo había ido por guardia, me dice, esto no reviste un carácter de urgente, porque la verdad es que
Bueno, me había preguntado un poco si habían habido antecedentes de cáncer de mama en la familia. Sí. No, yo 37 años, Joven, sana, dando de mamar. Y la realidad es que todo hacía parecer que no era nada. Entonces me dijo, no es urgente, hacete una eco. Ahora, ¿cómo podía yo transitar la ansiedad? Aparte, ¿cómo le seguís dando la teta con esa preocupación? Digo, Yo sabía que no iba a te poder. moviliza mucho. Digo, uno tiene que continuar su vida, pero a su vez el miedo te invade, es imposible. Más siendo mamá de 2 nenes chiquitos y esto de que los escenarios te carcomen la cabeza. ¿Qué Absolutamente. Entonces bajé al piso donde se sacaban los turnos, Sí. pido el turno y me dicen el turno más próximo es dentro de 2 semanas. Entonces ahí me acordé de algo que me decía mi mamá desde muy chiquita y que es una frase que la traigo conmigo porque me ha abierto muchas puertas en la vida. Y ella siempre me decía, vos el no ya lo tenés, insistí, intentalo, probá. Y yo ahí como que me vino eso como esa enseñanza de mamá, Sí. como que no estaba con ella, pero sentí que la tenía ahí al lado mío. Y ahí le dije, mira, le digo, te voy a explicar. Anoche me palpé, tengo un bulto en la mama derecha, entiendo que por ahora no es algo de riesgo, no es algo urgente, pero tengo 2 hijos muy chiquitos, estoy muy preocupada y yo sin este estudio no voy a poder dormir, no voy a poder puedo seguir vivir. mi vida, claro, obvio. Entonces me dice, bueno, espera que voy a ver qué puedo hacer. Siempre digo que ese fue mi primer ángel. Sí, que te tocó una persona empática, ¿no? Que ante 100%. tu discurso accionó de manera positiva, porque te podría haber dicho, bueno, mira, ahí dentro de 2 semanas no tenés carácter. Porque si la orden no dice urgente, claro, o sea, ellos pueden decirte, no, mira, turno, vení en 2 semanas. Yo creo que el planteo mío fue muy desde un lugar de la empatía. Sí. Como de decirle, yo realmente entiendo Claro. que está esta parte de que Pero no si es me podés urgente ayudar. médicamente, pero si me podés ayudar. Bueno, y ahí obviamente me hizo esperar un ratito y me dijo, ¿podés volver hoy a las 2 de la tarde? Imagínate, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Así que, bueno, cuando vuelvo e ingreso al estudio, también la técnica súper amorosa, me intentaba hablar, bueno, y contame, ¿a qué te dedicás? Le digo, bueno, tengo una marca, se llama Daya, es de joyería, y nosotras lo diseñamos con Lu, mi socia, ¡ay, qué lindo! Bueno, todo venía como muy maravilloso mientras arrancaba la preparación de la ecografía, una charla distendida, yo muy nerviosa. ¿Entraste sola? Sí, entré sola. Sabía mi marido que estaba ahí, Sí. Sabía Lu también, mi socia y amiga que estaba ahí, pero a la vez, por ahora, no era más que una bolita del día anterior y yo dije, no pasa nada. Te pregunto porque, digo, más allá de que en los controles ginecológicos uno entra solo, Sí. Estando puérpera, sensible y todo, digo, por ahí podrías haber dicho, che, ¿puedo entrar con una amiga? Totalmente. En el momento... Si está bien o si está mal, y no sé si estoy para entrar sola. Ni hablar. En el momento sentí que podía y ahora ahí te voy estabas mano a mano con vos. Sí, y ahora te voy a contar en qué momento sentí que necesitaba que alguien me acompañara. Y entonces la charla transcurría, primero me empieza a revisar la mama, no del cuadrante supraexterno, sino seguía la charla, digamos, con el ecógrafo, todo bien. Y yo noto, si bien ella siguió hablando, intentando que fuese con total naturalidad, yo noto un quiebre en su voz. En el plano de lo sutil, porque ella realmente fue muy profesional y de hecho obviamente los técnicos, primero que no había diagnóstico todavía, No. pero sí evidentemente ella se encontró con una imagen sospechosa, ¿no? Entonces hubo como un quiebre ahí desde lo sutil, desde lo perceptivo, que yo sentí cuando ella me seguía hablando, que yo dije, acá hay algo que no está bien. Lo sentí adentro. Y bueno, y obviamente le pregunté, ¿todo bien? Entonces me dijo, bueno, mirá, sí, la imagen es un poquito dudosa, esto no significa nada en estas instancias, pero sí vamos a necesitar un estudio ampliatorio. Claro. Entonces, cuando yo salgo con esta información de que íbamos a necesitar una mamografía, yo le dije, pero mamografía, yo estoy dando de mamar. No, pero no te preocupes, la hacemos con cuidado. Cuando la médica en la guardia me había dicho que probablemente con la ecografía se iba a descartar. Claro. Entonces acá yo dije, bueno, cuando salgo... Y habían transcurrido horas. Horas.
O sea, Ni vos, 24 horas. la noche anterior eras una Vicky atravesando un periodo de tu vida de maternidad full, con una empresa, con una familia, con una vida, digamos, Sí. instalada, y al otro día estabas en el Mater Day con una mamografía. Exacto. ¿Cuándo te la hiciste? Vuelvo con este chico y le digo, yo sé que lo que te voy a pedir es un abuso, pero me dieron una No sé. mamografía porque la imagen es sospechosa. ¿Habrá posibilidad de hacérmela hoy? Y me dijo, hoy no, esto era un martes. Me dijo, pero el viernes sí, que igual era muy pronto, digamos, Sí. dentro de la De ese situación, ¿no? contexto, Del claro. contexto. Me dijo, el viernes te la puedo dar. Así que, bueno, el viernes volví, ya obviamente el viernes volví acompañada, fui con Dani, con mi marido, y cuando me hacen la mamografía, me dicen, no te vistas. O sea, viste que estás con el Sí. camisolín, y me dice, no te vistas que va a venir la doctora a hablar con vos. Y ahí yo dije, bueno, listo, ya está. Algo hay. Algo hay. Y ahí como que te empieza a agarrar una desesperación de que vos necesitas que te digan qué tenés. ¿Qué? A mí no me... Ya, digamos, a esas alturas no me preocupaba que me dijeran tenés cáncer, pero necesitaba que me lo digan. Claro. Es como que no podía ya... Bueno, la médica para mí tardó una eternidad, probablemente hayan sido 5 minutos, pero para mí fueron Y se te cruzó toda la película en la cabeza. todo. Y ahí se acerca la médica a explicarme lo siguiente. Me dice, mira, vamos a necesitar un tercer estudio que se llama mamografía magnificada, que lo que hace este estudio es hacer como un super zoom en lo que sería tu nódulo, se llamaba en aquel momento, antes de ser tumor, en el nódulo, porque nosotros mediante esa ampliación podemos ver las características mucho más en detalle que lo que muestra una mamografía. Entonces yo ahí como al borde del colapso le digo, pero ¿cuántos estudios más? Porque yo necesito saber qué me pasa, qué tengo. Y me dijo, no, quédate tranquila, que si con la magnificada todavía tenemos alguna duda, el estudio definitivo es una biopsia mamaria. Claro. Bueno, ahora hago como un pequeño spoiler de que cuando llego a la magnificada, ahí me dicen que iba a ser necesaria una biopsia mamaria. 4 estudios necesitaste pasar. 4 estudios, exactamente. Y, digamos, en esta charla con la médica, esta información, digamos, ella se acercó no solo para mencionarme que se necesitaban estudios ampliatorios, sino para decirme, vos ya en esta instancia vas a necesitar un mastólogo. ¿Por qué? Porque vos viniste por guardia, pero ahora necesitamos a alguien Claro. que te haga un seguimiento. Y que interprete estos resultados. Absolutamente. Entonces, bueno, ahí obviamente me sentía como muy abrumada porque yo decía, mastólogo, ¿de qué me están hablando? ¿Para qué quiero un mastólogo? O sea, era un especialista que no había visto nunca en mi vida, en 37 años, me parecía que era algo como de gente más grande. Bueno, y obviamente salí y ahí hablando un poco con conocidos, se repitió mucho el nombre del doctor Martín Loza, que es mi mastólogo, y bueno, y quien fue junto a otro equipo médico, participó de lo que fue la cirugía de mama. Ahí me estoy adelantando un poquito, pero bueno, la verdad es que es un excelente profesional. Y cuando yo estaba dentro de este proceso, me comuniqué con su consultorio y expliqué la situación. Estoy en esta situación, ya tengo la orden para la biopsia mamaria, pero quisiera ir adelantando un turno con el Claro. doctor. Entonces ahí obviamente me dijeron, mira, la biopsia va a tardar más o menos 21 días. Me imagino lo que habrán sido. Sí. Fue como una espera donde creo que pasamos, tanto Dani como yo y amigos muy, muy cercanos, todavía yo no había abierto mucho de que estaba Eso, en ¿con esto. quién lo compartiste? Bueno, obviamente con tu marido. Sí, con mi marido, obviamente a los chicos Sí, nada, no. por supuesto que no, en esa instancia no. Por supuesto Lu. ¿El más grande cuántos años tenía en ese momento? Y en ese momento tenía 4. Chiquito, claro, Sí, muy chiquito. 4 tenía Joaco. Y con algunas amigas como muy, Sí. muy íntimas, porque bueno, yo es como que estaba como, bueno, todavía no se sabe, y a la vez sentía que abrirlo más, en ese momento me generaba como más nervios. Sí, más ansiedad. Más Y un ansiedad. poco te exponía también, ¿no? Sí. Porque toda la mirada puesta en... Sí.
en la espera de Claro. Vicky, ya llegaron los resultados y demás. Es que entonces, uno no lo hace de denso, de cargoso, muchas veces no sabes cómo actuar, si el otro necesita la presencia, si necesitas, che, yo cualquier cosa estoy. Pero claro, es una ansiedad compartida, más allá de la persona que Por lo vive. El supuesto. entorno también es. Yo pienso mucho en Dani, ¿no? También en este momento. Bueno, yo lo que creo es que, bueno, él durante todo el proceso también empezó una terapia que para mí fue buenísimo que él pudiera tener ese Claro, lugar. sí, un espacio de contención. Porque el que sostiene también necesita ser es sostenido. tremendo. Totalmente. Y yo, por más que tuve una fortaleza muy grande durante el proceso, a la vez no deja de ser tu mujer, la madre de tus hijos, y toda la incertidumbre bueno, de que el tratamiento responda, de que esté bien, de ver que las cosas vayan saliendo bien. Es como que de repente es esta misma imagen que vos decís y que bueno, que creo que del otro lado por ahí muchas mujeres se puedan sentir identificadas con esto de repente hay un detonante en tu vida que marca un antes y un después. Y yo me acuerdo esto que vos decís, con el diagnóstico yo miraba fotos en el celular y pensaba, acá no sabía, acá sabía, acá no sabía. Es como que hacía como ese ejercicio de pensar en, por un lado, en la fragilidad de la vida y por otro lado, en lo que es la información, Tal ¿no? cual. Y algo de lo que me gustaría decirlo acá para todas las mujeres a las que le llegue este podcast y lo puedan escuchar, es esto de que si tenés la duda, anda. ¿Y por qué digo esto? Muchas veces yo escuché de amigas que me decían, sí, no, pero si voy seguro me encuentran algo. Primero que lo más probable es que no. O sea, obviamente yo lo estoy contando desde el lugar de que lo atravesé, pero en la gran mayoría de los casos no. Si es un no, te quedás tranquila de que te hiciste ver y de que no tenés nada. Pero en el caso de que sí sea algo, y con esto, por eso la importancia de este mes y hablar de la prevención, ¿no? Del diagnóstico temprano. Tal cual. Porque en lo que es cáncer de mama, y esta estadística la aprendí y fue algo que fue como mi emblema que me acompañó durante todo el tratamiento, es que agarrado a tiempo, el cáncer de mama tiene un 90% de... Es un porcentaje altísimo. Es altísimo. Es altísimo. Y en la medida en que avanza, sí, ese porcentaje empieza a bajar radicalmente. Y vos sabés que digo, a mí me parece que siempre está bueno hablar de números porque me parece que del otro lado siempre queda, ¿no? Dando vueltas el 90%. 22.000 casos por año hay en nuestro país de cáncer de mama. Y cuando vos mirás la región, los últimos estudios sitúan a Argentina en el tercer país con más casos de Latinoamérica. Wow, eso no lo sabía. Entonces, digo, la detección temprana, y a mí me gusta una palabra que es democratizar la información y que llegue a todos los sectores, es súper importante. Sí. Porque las herramientas, el acceso a la salud, esto de, no, yo ni sabía que me tenía, como los controles todos los años, pero de verdad, o sea, pero me dijeron que la mamografía a los 40, no, pero yo tengo antecedentes, digo, sí. Hay en muchos casos sobre por ahí información y en otros casos no llega de la misma manera. Totalmente. Digo, estamos hablando con vos, con Vicky, una persona formada, informada. Pero yo pienso en una mujer de un pueblito alejado en el sur de la provincia de Buenos Aires, que por ahí labura todo el día y que se palpa algo y dice, bueno, no sé, por ahí hice algún esfuerzo, levanté a los chicos o levanté a algún nieto y no se hace ver. Y por ahí el día que llegó es tardísimo. Digo, no digo que, no sé si está bien usada la palabra obsesionar, pero un poco sí, esto de es necesario las campañas, no solo en el mes de octubre, donde el 19 es el Día Internacional de Lucha contra el Cáncer de Mama, digo, es todo el año, digo, nosotros hasta hace muy poco tiempo teníamos el mamógrafo móvil que recorría el país, estudios gratuitos, digo, hoy, si bien, por ejemplo, ahora en los hospitales públicos y todo, te puedes hacer los estudios, anda a pedir un turno. Totalmente. Sí, eso es algo que a mí también me angustia mucho y de hecho leí una nota esta semana que se bajó en los hospitales públicos exactamente. La edad para el acceso a la mamografía de los 50 a los 40 y digo, qué bueno, qué alegría. Porque... Me diste pie porque dentro de la comunidad médica lo que se está pidiendo es una actualización de las guías nacionales.
no puede ser que quede a criterio de cada provincia o de cada jurisdicción. Esto tiene que ser una campaña en serio a nivel nacional e ir a buscar. Digo, uno siempre quiere que dé negativo, pero ir a buscar a esas mujeres y decirles, tenés que hacerte los controles, quiero conocer tu historia, vos sabés cómo palparte, sabés cómo se hace el autoexamen, digo, el porcentaje que tiene información. Yo leí el otro día que solamente 4 de cada 10 mujeres tienen información de verdad sobre el cáncer de mama y el autocuidado. El resto es, y además no sé si te pasa, Vicky, bueno, vos te tocó atravesarlo en primera persona, pero antes nos enterábamos de casos, por ahí te hablo 10 años atrás, la amiga de la amiga de la amiga. Hoy mirás para el costado y un familiar, alguien muy cercano. Digo, la palabra cáncer está instalada, digo, nos podemos poner en muchos campos para analizarla, desde lo médico, desde lo emocional, digo, viste que hay como distintas aristas que van investigando las causas, pero me llama la atención esto, digo, cada vez los casos van en aumento, las edades bajan, digo, ¿qué no estamos viendo? Sí, y hay algo con esto que venís a traer que me parece importante poder decirlo acá y que tiene que ver con algo que me pasó en mi caso personal y que a mí me llevó a preguntarle mucho a mis médicos y que lo digo con esta información y este aval de ellos, y es que en relación, no solo, en primer lugar, lo que decís vos, ¿no? La necesidad de que las mujeres se hagan los chequeos ginecológicos anuales, eso desde ya. Pero a mí lo que más me preocupó, digamos, con mi caso, es que no hay tanta información sobre los controles y la lactancia. Bueno, total y absolutamente. Porque hay como, si bien la lactancia es un factor que reduce las posibilidades de contraer un cáncer de mama, esto es así, está médicamente comprobado, también hay casos en los que no. Yo venía de dar de mamar a Joaquín, le di la teta 3 años, un montón de tiempo. A León le llegué a dar 1 año y 2 meses. Que después... Eso te iba a preguntar, ¿le seguiste dando la teta durante ese periodo? Cuando te enteraste del diagnóstico. Fue una de las primeras preguntas que yo hice fue si podía seguir dando la teta. Y Martín Loza, el doctor, me dijo, hasta que no tengamos un diagnóstico, vos seguís dando la teta normalmente. Así que eso en algún punto a mí me traía una cierta paz porque decía, bueno, por ahora no sabemos nada. O sea, sí sabemos que hay algo y que lo estamos estudiando. Pero bueno, esto que te mencionaba... Para concientizar esto me parece súper importante lo que decís del mito instalado. Del mito instalado de que no, estás dando la teta, y de esto de que no, si estás dando la teta y hay una dureza, es leche. Sí, gente, puede ser leche como puede no serlo. Entonces, un poco es esto de ir y pedir en lo posible, si está dentro de las posibilidades de la persona que se va a hacer chequear, un estudio de imagen, porque hay algo que tiene que ver con, bueno, palpar, parece, pero la imagen es contundente. Y si la imagen no termina de ser definitoria, como en mi caso, sí se puede ir llegando hasta un estudio que traiga la contundencia que uno necesita para poder dar un diagnóstico. Entonces es esto de, bueno, estás dando de mamar, sí, estate tranquila, pero no suspendas tu chequeo anual. O sea, estar dando la teta no hace que no te lo tengas que hacer durante el tiempo que des la teta, porque te doy este ejemplo. Con mi primer hijo, yo di la teta 3 años. Entonces, ¿qué? ¿No me hubiese tenido que controlar por 3 años seguidos? Es mucho tiempo. Es mucho tiempo. Entonces, ahora, a mí me llama la atención esto de que no haya como unanimidad en el criterio, ¿no? Como... No puede depender de cada ginecólogo u obstetra decirte, bueno, pero si estás dando la teta, no, tranqui, dejá. Adhiero con esto que vos decís. Me parece como muy complejo porque, digo, no te lo está diciendo un amigo, una amiga. Dentro de la comunidad médica no hay un rigor unánime, único. Digo, es como que queda criterio y ahí es cuando se va perdiendo un poco. Ahí empiezan los grises. Y empiezan estos grises. Entonces, ¿vos con qué data te quedas? Bueno, pero me lo dijo mi médico, no es que me lo está diciendo mi amiga, mi amigo que no estudió medicina. Entonces, es esa información que se va trasladando del boca en boca de otro y se instaló. Entonces, ahora nuestro laburo por ahí desde la comunicación es esto, es decir, no, los médicos dicen que te podés hacer la mamografía. Exacto. Que tenés que hacértela. Es fácil, ese día te vacías la mama. Exactamente. Esperás un rato, digo, con todas las recomendaciones que te dé tu médico, médica de cabecera,
Pero es esto que vos decís y que me parece importante. ¿Cómo voy a estar 3 años sin hacerme los estudios? No, y porque además, si no, sería como hacer una apología contra la lactancia Claro, para poder hacerte tal el cual. estudio. La lactancia materna es espectacular. Es hermosa, sí. Es hermosa, que las mujeres que deseen y puedan hacerlo. Sí, Es una porque es un experiencia deseo también, totalmente. desde ya. Es una experiencia maravillosa y bueno, y yo soy muy partidaria de que la lactancia se prolongue hasta que la madre Sí. o el hijo lo deseen, ¿no? En esa díada. Pero además ponete a pensar, en muchos casos es hasta asintomático y se descubren Bueno. los controles. Y esto que vos decís de lo asintomático, si bien yo tenía como una percepción de algo que podía no estar bien, a la vez, al momento de recibir el diagnóstico de la biopsia, fue un choque tan grande cuando yo leo carcinoma infiltrante 2 y que el grado era grado histológico 2. Fue un shock muy grande para mí porque yo decía, siempre cuento esto, que cuando llego a la parte final, donde se lea el diagnóstico, volví para arriba para leer el nombre viste que arriba siempre tenés los datos del paciente. Sí. ¿Eso se llama PET? No. Esto fue la biopsia mamaria. Esta fue la biopsia mamaria, que lo que se hace es, mediante una agujita muy pequeña y con sedación, se extrae material interior de lo que es la masa tumoral, en mi caso. Eso se manda a un análisis patológico y determina de qué está constituido ese tumor, en mi caso. Bueno, y el mío era un carcinoma. Entonces, cuando yo lo leo, vuelvo a mi nombre como diciendo esto, me mandaron el estudio de Paula Pérez, yo no soy. ¿Entendés? Como que, fíjate lo que es la cabeza, que yo dije... Ahora, qué tema que te lo manden por mail, ¿no? Digo, uno está preparado para estar en su casa a las 12 de la noche, por ahí cuando te llega el mail y... Te quiero contar cómo es eso. ¿Cómo es? ¿Vos tenés ¿Existe un protocolo? Sí, eso está súper bien armado. Tenés la posibilidad de elegir y cuando vos elegís que te lo manden por mail, estás firmando un consentimiento que habla de la delicadeza de la información. Perfecto, te dan todas las herramientas diciéndote, sabé que... no es que te lo manden... Para nada. O sea, vos tuviste que dar tu aval para que... Yo me hice cargo de que quería recibirlo porque tenía mucha ansiedad y no quería esperar a que me dijeran el estudio está listo y tener que ir. De hecho, había hablado con el doctor Loza de que no lo iba a abrir y que una vez que me llegara se lo iba a enviar y él me iba a comentar cuáles eran los resultados, pero bueno, desde lo que uno se plantea al momento de ver ese PDF adjunto. ¿A qué hora te llegó? Fue un sábado a las 3 de la tarde, estábamos por ir con Dani y mis hijos al río, tipo por la zona de Vicente López, y con un matrimonio amigo con sus hijitos. Y en el momento que estamos abriendo la puerta del departamento, yo le digo, espera que quiero darle, ese día le estuve dando, ese día no, desde el día 17 ya le daba refresh al Outlook, queriendo que cayera ese mail, ¿no? Para tener el diagnóstico. Y en el momento que le digo, espera que quiero chequear, me dice, ¿ahora lo vas a mirar? Como diciéndome, ahora que estamos por salir, le digo, sí, le digo, igual seguro no llegó. Intuición. Cuando entro al mail, había llegado hace 10 minutos. Entonces lo miro y le digo, llegó. Entonces él me dice, te acompaño, vamos juntos, lo leemos. Y yo le digo, necesito en este momento estar sola. Como que ese momento de lectura necesité como el primer choque hacerlo en soledad. Entonces yo le dije ahí, te pido que te quedes acá con los chicos en el living y que no vengan, porque típico que mamá, necesitaba como ese espacio. Me dijo, quédate tranquila, cierro la puerta, juego con ellos, no van a pasar. Entonces, bueno, empecé a leer todo el detalle y me acuerdo también como una sensación de no querer avanzar y querer avanzar en la lectura de ese informe. Porque yo sabía que cuando llegara al final en la hoja 2, porque había visto que era hoja 1 de 2, yo me iba a encontrar o con un diagnóstico de cáncer o no. Entonces, y sabía todo lo que podía llegar a traer implícito tener cáncer. Todo en minutos. Todo en minutos, en segundos, hasta que, bueno, lo leí y ahí me encontré con el carcinoma infiltrante NOS, grado histológico 2, que es como un grado dentro de lo que es el cáncer. 1 y 2 son grados tempranos,
3 sería como un intermedio y el cuarto ya es un cáncer metastásico. Pero cuando vos lees 2, vos no sabés si 2 es que No, totalmente. eso es grave, si no es grave, lees que hay hasta 4, decís, bueno, tan mal no estoy, por lo menos no es 4, porque obviamente siempre están las referencias en los informes. Me imagino que ya te habías leído todo. Todo, por supuesto. Pero a la vez veía que decía carcinoma infiltrante y la palabra infiltrante me hacía un ruido espantoso, porque digo, infiltrante es algo que se infiltra y hay 18, no es que hay 18 millones, pero en realidad lo que es cáncer de mama hay 3 tipos generales de los que se subdividen diferentes tipos, que está el HER2, está el triple negativo, y los tumores hormonales. El mío es de tipo hormonal. Y para cada tipo de tumor existen terapias diferentes, ¿no? Entonces, como que un poco lo que me explicaba el doctor Loza es, no vamos a hablar de quimio, primero porque no sabemos qué tipo de tumor es, hay tumores que son más receptivos a la quimioterapia primero, entonces es mejor como protocolo aplicar una quimioterapia y después operar al paciente. Hay casos en donde no se requiere una quimioterapia para reducir un tumor, pero sí existe la quimioterapia por adyuvancia, que fue lo que tuve yo en mi caso, que es cuando yo tuve una mastectomía de mama, fue lo que se determinó de mama derecha, pero por edad, por haber sido un tumor hormonal y por haber tenido un ganglio positivo en la axila, que es algo que también se analiza, bueno, por un montón, digamos, de Sí, de checks, ítems de ítems puntuales. que, digamos, cumplió mi caso, lo que me dijeron es como una quimioterapia que se hace de manera preventiva para barrer, por decirlo de Claro. alguna manera, cualquier célula cancerosa que pudiera haber quedado en tu organismo, pero es más desde el índole, de índole preventiva y no así cuando se aplica una quimio para tratar o reducir un tumor o hacerlo O desaparecer. sea que lo agarraste a tiempo. Lo agarré a tiempo, sí. Y creo que un poco esto de que hablabas vos, ¿no? De estar informada y de no tener vergüenza de hacer todas las preguntas necesarias a los médicos tratantes. Muchas veces los médicos obviamente manejan un lenguaje que a veces puede resultar complicado o te pueden hablar con una terminología que uno no maneja o esto, no, vas a hacer una quimio por adyuvancia. Bueno, ¿qué es la adyuvancia? Claro. ¿No? Y bueno, ¿y qué es infiltrante? ¿Y qué es, en mi caso, que sea grado Y 2? sentirte cómoda y con confianza, porque de ahí vos estás entregándote Por a las supuesto, manos por supuesto. y a la preparación académica de esa persona. Ni hablar. Y yo me imagino cómo te habrá servido esto de las recomendaciones, pero también ¿dónde vas a buscar un mastólogo? Digo, si uno hasta hace 5 minutos tenía una vida donde esa información no entraba más que lo que lees en las noticias o te enterás. Sí, bueno, en relación a eso, por ejemplo, yo en el Mater Dei, que fue donde fui en primera instancia, después me atendí en el Instituto Alexander Fleming, ahí hice todo el tratamiento, pero bueno, dentro de lo que es el Mater, ahí sí, obviamente me habían recomendado a, digamos, un mastólogo ahí del equipo, a quien también fui a ver, porque también soy partidaria de que siempre está bueno una Sí, la segunda opinión. interconsulta. La interconsulta, Sí, es decir, totalmente. y de hecho entre mastólogos fue perfecto, este protocolo sigue tal cual lo que yo te diría. Entonces uno también, yo creo que esa seguridad que uno gana de decir, Sí, bueno, hay y dos sí, tal médicos cual. de diferentes instituciones que se apoyan y que consideran con la misma información que harían el mismo tratamiento, bueno, es esa tranquilidad que es clave que tenga el paciente. Y bueno, ¿no? Y encontrarse con profesionales amorosos. Siempre digo que yo recuerdo hasta al cardiólogo de Fleming que me hizo el estudio prequirúrgico para la cirugía, que es el doctor Ismael Jiménez, y digo, qué importante que él se tomó un ratito y me preguntó cómo estaba, y me preguntó, había leído que había suspendido la lactancia, entonces me preguntó cómo me sentía en relación a eso. Sí, miró la persona más allá del diagnóstico, ¿no? Sí, yo sentí que en ese momento yo no era un número Claro. para él, no fue el Sí, eras paciente que Vicky que siguió. estabas atravesando un cáncer de mama. Exacto. ¿Sabes qué quiero preguntarte? Sí. Y perdón si me meto en algo muy personal, pero ¿pudiste ponerte como protagonista de decir, esto me está pasando a mí?
hoy no quiero que me hablen o hoy no quiero contestar un mensaje. Yo me acuerdo, bueno, un caso que obviamente tuvo mucha repercusión pública por la figura que es. Me acuerdo cuando se conoció la noticia de Wanda, ¿no? De su Sí, enfermedad. Ella dijo en un momento, lo que más me reconfortaba en algún punto era que me había pasado a mí y no a alguien, algún familiar, alguien de mi círculo íntimo. Bueno, ya está, tengo esto, pero lo tengo que pasar yo. No lo tiene que pasar otra de las personas que quiero. Me quedó como muy grabado eso, digo, desde qué lugar también se ponía, ¿no? Como para enfrentar la enfermedad. ¿Qué lugar te diste vos cuando te enteraste del diagnóstico? ¿Saliste de tu cuarto donde sí. leíste lo que Bueno, ahí decía? obviamente, bueno, El quiebre, me imagino. ese día fue muy terrible. Obviamente, ya Dani cuando me vio entrar al living y vio mi cara, no hizo falta. Igual obviamente me dijo, dame el celular. Como que él obviamente Y sí, necesitó leerlo también. Bueno, y ese día fue como un día, ¿viste? Cuando te sentís como esa sensación que ves en las películas, que está el protagonista parado en el medio de la calle y le pasan como luces y cosas y va pasando el mundo y vos estás como absorto, como en una especie de burbuja en donde de repente a mí sí. me reclamaban mis hijos, León me Si pedía vos la... tenías que seguir con tu vida y acababas de leer un diagnóstico que no sabías que iba a pasar. Por supuesto que ahí sí lo llamé al doctor Loza, por más que era un sábado, Sí. como para tener como unos mini pasos a seguir, porque yo dije, bueno, ahora tengo ¿Y que ahora qué suspender. hago? Bueno, entonces él lo que me dijo fue, sí, vas a tener que suspender la lactancia. ¿Por qué? Porque vienen un montón de estudios más intrusivos, Claro, invasivos con que, contraste y un montón claro, de cosas que que ya ya... no eran compatibles con No, la y que lactancia, ya tal había que cual. arrancar un tratamiento, ¿no? Ujú. Entonces, mi pregunta fue como, ¿ahora? Como ya lo tengo que hacer. Eso fue como que me agarró una desesperación. Pero Eh, fíjate cómo fue cambiando de la Vicky que quería la eco ya y la mamo ya a la Vicky de ahora tengo que empezar el tratamiento. exacto. ¿Qué sentís Y que fue? ¿El miedo, la no, incertidumbre? yo creo que ahí a mí se me jugaron dos cosas. Como que por un lado me encontraba con una interrupción de una lactancia de una manera muy violenta Sí, para mí, abrupta, totalmente. abrupta, no elegida, porque ni León ni yo estábamos eligiendo ese momento para el destete. Y con Joaquín había sido, obviamente, al tener el 3 años, había sido un destete hablado. Me acuerdo que justo hicimos un viaje y yo le dije que las últimas gotas de leche se las iba a llevar el mar. Hicimos como una especie como de ceremonia. Dijimos, bueno, esta va a ser la última teta. Y fue tan lindo, tan mágico, tan Si pudieron representativo. darle un cierre los dos. Sí, que de repente era como vas a tener que dejar de dar la teta, obviamente era la indicación médica. Entonces yo dije, bueno, voy a consultar con una pueri, desde el lado de explicarle el Claro. diagnóstico, por supuesto, y la pueri lo que me dijo con mucho tino fue, mira, me dijo, obviamente la lactancia la tenés que suspender, pero habla con el doctor y preguntarle si en lugar de tomar la pastilla hoy o mañana para suspenderla, lo puedes hacer en 7 días, porque en relación a que vos arranques los primeros estudios, quizás estos 7 días a vos te permiten sacarle algunas tomas a tu hijo y que no sea de repente de una lactancia libre de demanda, A chau, se nada. cortó. Claro. Y esos 7 días para mí fueron un regalo. Bueno, te dio el ok tu Me dio el ok, médico. el médico por supuesto me dijo, sí, pero hasta el viernes lo tenés que tomar. Sí. Realmente yo le dije, no es para posponerlo, es para poder darle como ir despidiéndonos mutuamente de esta etapa. Y ahí yo un poco le empecé a hablar a León y le empecé a explicar, si bien tenía 1 año y 2 meses, que eran las últimas tetas, que bueno, que tenía que mamá estaba enferma, que tenía que curarse la teta y que para eso teníamos que suspenderla. Así que yo a eso se lo dije. Y a Joaco, el momento en el que se lo conté fue previo a la cirugía de mamá, ¿no? Yo me operé el 21 de septiembre y la noche anterior le dije, bueno, Joaco, te quiero contar algo. Y ahí le conté, le dije, bueno, mira, a mamá le salió una bolita en la teta y los doctores la tienen que sacar para que mamá se cure. Entonces él se quedó y me dijo, te salió una gota de leche. Claro, para él la teta era
su alimento. Exacto. Entonces, como que en algún punto internamente, Claro. entre Dani y yo le decimos, bueno, la gota de leche, porque fue algo que, digamos, yo a él nunca le dije la palabra cáncer, No. porque digo, o ¿Te sea, asesoraste para hablar con él? sí, Porque por digo, supuesto. es una conversación Sí, me difícil, asesoré. porque digo, son nenes chiquitos. Cuando Sí. son grandes es difícil. Imagínate Sí. esa edad que van a ver una mamá también con transformaciones físicas Sí. importantes. Y yo siempre supe que la verdad siempre es el mejor camino. Sí. Sí, acotado a lo que Claro, es la lo que edad del pueden niño. entender también. Pero yo dije, los chicos saben y sienten todo. Yo no puedo estar viviendo todo este proceso haciendo como Claro, como si no pasa nada. no pasara nada. Entonces, y ellos lo viven con una simpleza y una naturalidad que su preocupación fue, y mamá, ¿y cuándo vas a volver? Porque yo le expliqué que la primera noche Claro. no iba a estar, que me tenía que quedar en el hospital. Entonces me dice, ¿yo puedo ir? Entonces le expliqué que no. Entonces me dice, ¿pero cuándo volvés? ¿Para el desayuno vas a estar? Entonces le dije, no sé si para el desayuno, pero ese día voy a volver. Ah, bueno, si volvés. Entonces, digamos, la preocupación era cuándo volvía su Claro. mamá y que le iban a sacar ¿Hasta ahí se habían despegado en algún momento? No, la verdad es que no. 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 Pero bueno, yo tenía mucho la energía puesta ya en la sanación, ¿no? Y Te en habías que puesto, te habías cambiado el chip. sí, yo sabía que el momento de la cirugía era súper importante. Y dije, bueno, esto también va a ser un antes y un después va a venir el proceso de quimio y demás. Y algo también importante, que no sé si no recuerdo si lo conté en redes, pero que también me parece importante traerlo acá, fue que una de las preguntas que me hicieron una vez que la cirugía fue exitosa, que yo tuve una recuperación excelente, gracias a Dios, no tuve prácticamente dolores, o sea, fue una muy buena recuperación. La pregunta que tocó siguiente de parte de mi mastólogo fue, ¿ustedes quieren tener otro hijo? Entonces en ese momento fue como, ¿de qué me están hablando? Claro, O sea, yo no. me quiero curar, otro Tal cual. hijo. ¿Qué me están diciendo? Pero a la vez, traer la pregunta a una mujer en edad reproductiva es un derecho. Totalmente. Y si la quimioterapia mata en general, te diría que en un 95% de la reserva ovárica de una mujer, y una mujer es diagnosticada con cáncer a los 37 años, por supuesto que hay que evaluar cada estadio, ¿no? Yo con esto estoy diciendo que es una pregunta que tiene que estar instalada y que en caso de que no se pueda Sí, que tiene que ser un preservar, derecho. que no se pueda preservar, que uno cuente con la Claro, información y tal decir, cual. bueno, en este caso no se pudo porque había que actuar. Pero yo te lo tengo que decir como médico. Después es tu decisión y analizamos las circunstancias. Exactamente. Entonces ahí fue como una pregunta que realmente yo con un bebé de 1 año y 2 meses no sabía. No. Me sentí como completamente abrumada y él me dijo, no lo tenés que contestármelo ahora, tranquila, chárlenlo. Y me acuerdo que salimos con Dani y empezamos a hablar y yo le dije, yo qué sé si quiero otro hijo. O sea, estaba como, ¿vos qué querés? Y ahí, obviamente, por eso hablo de la importancia también de en procesos así tener ayuda profesional, ¿no? ¿Vos ya la tenías de antes? Sí. Yo venía haciendo terapia y bueno, fue como un gran bastión ahí mi terapeuta, pero, por ejemplo, en su momento habíamos consultado a una terapeuta de crianza por una cuestión de la sacada de los pañales de Joaco y qué sé yo, y tenía ese contacto y ahí volvimos con Marina, una tocaya tuya, para abordar todo esto del cómo decírselos, ¿no? De no dar información de más, Claro, sí. de contestar esas Conciso, preguntas. concreto, y va a pasar esto. Y un poco lo que me dijo mi terapeuta, que a mí me hizo mucho sentido, porque yo, digamos, el ofrecimiento era congelar óvulos, ¿no? Hacer una extracción Sí. para congelar. Entonces yo como que a mí me carcomía la culpa de decir, ¿para qué voy a congelar si yo no tengo el deseo concreto de decir, sí, moríamos por agrandar la familia, siempre soñamos con ser un montón? Entonces lo que me dijo mi psicólogo fue, Vicky, vos en este momento estás viviendo una situación que te llevó a hacer un montón de renuncias, ¿no? Hasta la mama en sí misma, la lactancia, parar con la vida, un tratamiento médico. Y él lo que me dijo fue, en algún punto que vos no te permitas
hacer, digamos, esta reserva de tus óvulos, es como tener que hacer una renuncia más en un momento en donde estás muy vulnerable por otras cuestiones. Entonces, lo que él me dijo fue, quizás para vos preservar tu reserva ovárica en este momento sea un abrazar la vida. Y cuando me dijo Conectarse eso, desde ese lugar, ¿no? cuando me habló de que reservar óvulos podía llegar a ser apostar a seguir teniendo proyectos más allá del cáncer, yo dije, yo la quiero preservar. Pero desde ese lugar, desde el lugar de decir, en este momento estoy en un tratamiento médico, pero hay vida más allá del cáncer y yo apuesto a poder trascender esta enfermedad, apuesto a poder El día tener de más mañana. proyectos. No importa Claro, si va a ser tal un tercer cual. hijo o no. De hecho, es algo que ni siquiera me estoy preguntando en este momento. Pero creo que traer a colación la posibilidad de poder preservar mi reserva ovárica como una apuesta a seguir viviendo me hizo mucho sentido y por eso es que decidí hacerlo. 8 sesiones de quimio fueron. Sí. Y llegó la fiesta rosa. Los que todavía no la siguen a Vicky en su cuenta de Instagram, que es Daya, Sí. su emprendimiento que ella contó de joyas. Me acuerdo que lo contaste 9 meses después. Sí. Como si fuese un embarazo. Te animaste a contarlo a la comunidad y era muy, muy impactante, emocionante lo que pasó en esa primera quimio, ¿no? Cuando vos llegaste estaban todas tus amigas con vinchas, con todo para recibirte, para darte fuerzas por ahí, desde donde podían, porque esto que hablábamos antes de Dani, ¿no? Sostener a los que sostienen. Sí. Y las amigas es la familia que uno elige también. Entonces me imagino cómo atravesaban también ese dolor. Cuando las viste ahí... Me quebré profundamente. Fue como esos quiebres. Lloraba como una nena. Fue como realmente algo que no me esperaba. Y cuando yo sí había elegido que a cada quimio, a cada una de las 7 quimios, porque la octava, la final, la hice con Dani, Sí. había elegido ir con, digamos, 2, fui con cada uno de mis hermanos y el resto con amigas. Porque para mí, como mamá, también era importante que mis hijos estuvieran contenidos, Claro, y totalmente. que estuvieran con su papá, porque las quimios eran muy largas. Entonces, yo sabía que si yo sabía que ellos estaban bien, yo tenía una tranquilidad. Tenías la cabeza más tranquila, obvio. Entonces, cuando ese día me pasa a buscar una de mis mejores amigas, Mili, y cuando yo veo que sospeché algo raro media cuadra antes porque ella empieza como a tocar bocina. Y yo digo, ¿qué hace esta loca? Bueno, y ahí las veo a todas con carteles verdes, que el verde es el color de la sanación, con un montón de mensajes hermosos. En ese momento se había justo alargado a llover y muchas me decían, la lluvia es un buen augurio. Y bueno, y fue como recibir todo ese amor, esa catarata de amor y tenerlas ahí, a esto que vos decís, ¿no? Que las amigas son la familia que uno elige. Y algo que traías antes, que tiene que ver con que uno muchas veces no sabe cómo acompañar a otro en una situación de dolor. Y a partir de ese acompañamiento que se dio de manera espontánea con esa quimio, yo tuve el valor y la humildad también para decirles, a mí esto me hace muy bien. A la que quiera y pueda, me encantaría que lo sostengan. Porque a veces uno está, pero no sabe de qué manera poder ayudar. Vos tuviste el diagnóstico en agosto del 2023 y en abril del 2024 se cerró ese ciclo. Sí. En ese año, ¿cómo lo pudiste llevar, digamos? ¿Tenías momentos de quiebre? ¿Le pusiste garra? ¿Viste cuando te dicen, no, pero ponele garra, ponele actitud? Digo, ¿te permitiste el sentir cómo puedo? Estoy como puedo, como me nace. Sí. O te pusiste como en una posición, bueno, hay que salir de esta. Digo, ¿desde qué lugar te paraste? En esto que te preguntaba un poquito antes, si pudiste colocarte en el lugar de, me está pasando a mí. Obvio. Entiendo todo lo que le pasa al resto, familiares, amigos, pero
La que está enferma soy yo. Exacto. Mirá, yo lo que creo y lo que le digo siempre a las personas que por ahí me dicen, mirá, diagnosticaron a tal, vos querés hablar, como que mi primer mensaje, por ahí si hay alguien que me está escuchando y que está pasando por una situación de un diagnóstico de cáncer, es como sea que lo estás atravesando, está bien. Claro. O sea, Es que primero no hay eso. una fórmula, claro. Primero eso, porque vivimos en una sociedad tan exigente que es, no solo tenés que ser madre, empresaria, exitosa, buena amiga, lavar los platos y a la vez dar la teta y a la vez si no dar la teta después hacerle la alimentación sana y si le das una Oreo sos cruela Sí. de vil. Bueno, entonces Todo es un extremo. todo es un extremo y es como, no, empoderate y llévalo con actitud porque si encima te deprimís, no te ayudás. Entonces, no, sacarse todo ese bagaje de exigencias y me parece que uno necesita tiempo para procesar lo que está viviendo y que ese tiempo es único, es sumamente personal y que no es algo que uno pueda decirle a otro, es así, acá te vas a sentir acá, a la semana vas a sentir tal cosa, es algo sumamente personal. Muy Entonces, personal. lo que yo creo que le diría a una persona al recibir un diagnóstico es, sentí a tu manera, vivilo a tu manera, pero lo único que sí le aportaría como consejo es decí lo que te hace bien. Si te hace bien estar en silencio porque realmente Claro. necesitas que no te hablen, Tal decíselo cual. a tu círculo. Sí. Cuando yo los necesite, les escribo. Claro. Si te hace bien que te apapachen, como es mi caso, que a mí me encanta Sí. sentirme abrazada, decilo. Entonces, yo creo que, por supuesto que en la primera etapa me hundí y estuve muy mal, muy triste, muy quebrada. Hubo un momento en el que yo decidí hacer un quiebre porque me daba cuenta que a mí estar desde ese lugar no me hacía bien a mí. ¿Por qué? Porque yo soy una persona muy positiva en general, optimista, y yo no me encontraba en un lugar Claro. tan depresivo. Ujú. Obviamente que fue necesario porque atravesar una enfermedad así implica duelar un montón de cosas, pero a la vez cuando con la terapia ya pude estar un poco mejor, hubo algo que yo le dije a Romy, que es alguien de la comunidad ya que pasó también por este diagnóstico unos meses después que yo, y ella me dijo que esto que le dije le hizo mucho sentido, y fue, aún en el cáncer, aún en la quimioterapia, aún pelada, aún sintiéndote triste por un montón de cosas, podés vivir momentos muy hermosos. Y es como que vos decís, momentos muy hermosos, bueno, el ejemplo son estas situaciones, Sí. el conectar con amigos, el poder tener charlas súper profundas con tu círculo más cercano. Bueno, eso, ¿qué te cambió? Digo, la Vicky del diagnóstico a la Vicky de hoy. ¿Sentís que decís, bueno, si esto, volvemos a la frase del principio de la nota, si esto me tuvo que pasar, bueno, ahora, no sé, me acomodé en estos sentidos, ¿no? O sea, ya no corro tanto, digo, ¿te pasó eso? Sí, 100%, 100%. ¿Tenías capacidad de disfrute de ponerle antes de todo esto? Sí, yo creo que sí. Sí. Yo creo que sí, pero hay algo que se te activa de alguna manera cuando pasás alguna situación límite en la vida, que sentís esa sensación extra como de regalo, como de segunda oportunidad, como de... A veces me pasa que estoy en una situación, sobre todo en las más cotidianas, es donde... Y como que internamente cierro los ojos porque no hago el gesto de cerrar los ojos, pero es como si mirara desde afuera lo que estoy viviendo. Y de repente quizás son mis hijos jugando en el jardín o avisándome que hay un caracol o contándome que, no sé, que hay un caminito de hormigas y que una tiene una hoja re grande y me llaman súper sorprendidos para mostrármelo. Y yo digo, estar acá, Sí. pudiendo ver la hojita de la hormiga, es un regalo enorme. Totalmente. Es que, digo, cuando me imagino que uno lee ese tipo de diagnóstico, la palabra que uno no quiere nombrar, pero que existe y hay que verbalizarla, que es muerte, y la sentís como una posibilidad Por también. supuesto. Digo, no es que decís, no, bueno, el riesgo está. El riesgo está y por más que en mi caso, digamos, el panorama era muy auspicioso, Sí, era nadie te alentador, garantiza pero nada, tal el cual. tratamiento hay que pasarlo, hay que hacer los análisis post-quimio también para ver si existe alguna
digamos, alguna presencia de algo canceroso. También cuando te diagnostican el cáncer de mama hay que hacer estudios ampliatorios a ver si no hay cáncer en otro lugar. Sí. Entonces, ¿Hoy cómo estás, Vicky? Muy bien, muy bien. ¿Seguís con los controles? Claro, sigo con los controles, en mi caso son semestrales, los más complejos son anuales, digamos todo lo que es la tomografía, centellograma, esos son una vez por año y cada 6 sí me hago eco y mamo. Yo lo que te quiero preguntar antes de terminar, y tenemos un video que me parece importante que lo miremos juntas, en un momento vos estuviste con una coach Sí. que te escribiste cartas a vos misma. Sí. ¿Las volviste a leer? ¿Sabes que todavía no? No pude todavía. No. Las tengo guardadas. Sé que en algún momento lo voy a hacer. ¿Alguien las leyó? No. No. Es No. algo que tenés guardado para vos Sí, el día de mañana. 100%. Y hay algo también que me mencionaba mi psicólogo que yo decía, no va a ser así. Hay algo que también le pasa a una persona que pasa por un diagnóstico y por una enfermedad y un tratamiento largo como es el de un cáncer, que me dijo, no te sientas mal si cuando te dicen que está todo bien, te deprimís otra vez. Porque uno tiene como esa sensación de decir, ¿cómo me voy a deprimir? Si salió bien el tratamiento, estoy viva, pero ¿qué pasa? Uno también, para transitar todo el proceso de sanación, está en un estado de alerta, de adrenalina y de decir esto tiene que salir todo bien, que en algún que es tanta punto la presión que sí, que totalmente. es como que baja esa espuma y también algo que charlábamos es se sale también la mirada de uno como paciente, como de que esté todo el mundo preguntándote cómo estás, cómo seguís, cómo salió. Y bueno, y también hay que atravesarlo y es como muy normal, está bueno. Yo creo que cuando uno se rodea de un equipo profesional que te pueden acercar estas herramientas, plantear que esto es una posibilidad, que digamos, no sabíamos si a mí me iba a pegar de esa manera, pero digamos, saber que podía pasar y que no había nada malo en mí si yo estaba triste estando sana, también son cosas que está muy bueno saber y también ir por los lugares a donde a uno sienta que le hagan un mayor sentido. Esto que vos contabas, yo hacía terapia, hice todo un proceso de coaching, hice un seguimiento con una médica ayurveda que me hizo un cambio de alimentación, tenía medicación tipo flores de Bach, globulitos, todo siempre, por supuesto, avalado por mi médico, ¿no? Cuestiones que no fueran en contra del tratamiento, desde ya todo autorizado y siempre todo consulten con un médico, ¿no? Te ocupaste también de buscar tu bienestar más allá de lo clínicamente que estabas tratada. También había otros espacios emocionales que contener. Exacto, esto es lo que vos decís, porque para mí también transitar una enfermedad, si bien obviamente uno trata el cuerpo, es un todo. Es un todo. Es un todo. Entonces yo no me podía quedar con la operación y la quimioterapia porque sentía que había todas otras aristas. Sí, además los cambios físicos que supuesto. Se van viendo de lo que los otros ven de afuera y lo que uno transita interiormente, ¿no? Digo, hoy cuando te miras al espejo, ¿qué Vicky ves? Hoy veo una Vicky que es muy sabia, en el sentido de que siento que me conozco mucho más de lo que ya me conocía, que considero que me conocía bastante, pero en algún punto esto de los aprendizajes de lo que me dejó la enfermedad es como saber qué cosas me hacen bien, qué cosas no, elegir los vínculos que uno tiene en el día a día, si hay una relación que no suma, cortar por lo sano, como tratar de darme bienestar desde lo más chiquito a lo más grande, ¿no? Como tratar de ir en fidelidad con mi sentir más profundo. Sí, yo creo que la máxima representación de tus amigas es Lu, ¿no? Tu socia, Lucía, que cada vez que le toca por ahí en alguna actividad que hacen en conjunto para difundir, para concientizar, yo te lo decía fuera de aire, se quiebra, ¿no? Digo, debe ser muy difícil también acompañar una amistad de tantos años, más de 30 años. Digo, se nota que estás bien rodeada, que estuviste bien rodeada y que esa red te sostuvo a más no poder. Yo te quiero invitar ahora, Vicky, a que compartamos juntas un video
Me encanta. de la doctora Lourdes Guida, que es ginecóloga y que nos va a enseñar a justamente hacernos este autoexamen para que tengamos a mano este video, ¿no? Bueno, ¿cómo me lo hago? Porque no da lo mismo que te lo hagas en cualquier momento del mes. Me parece que está bueno que lo tengamos a mano y concienticemos también desde la parte médica, en la voz de una profesional, cómo hay que hacerlo. Así que lo vamos a ver juntas. Hola, soy Lourdes Guida, médica ginecóloga, y quiero hablar sobre el cáncer de mama. En octubre es el mes que se celebra la concientización sobre este tipo de cáncer, que es un cáncer muy frecuente en la mujer. 1 de cada 8 mujeres va a tener un cáncer de mama. Por eso es muy importante hacer prevención, hablar sobre este tema y saber que lo más importante es detectarlo a tiempo. Si lo detectamos a tiempo, hay altas chances de curación y además los tratamientos van a ser menos invasivos y con más tasa de éxito. Lo más importante es no dejar pasar los controles ginecológicos. Todos los años tenemos que concurrir al control para hacer el examen mamario. En el consultorio te vamos a hacer un examen de palpación de las mamas y según tu edad te vamos a pedir ecografía mamaria y mamografía. La mamografía se hace a partir de los 40 años o en caso que hay un familiar joven, un familiar de primer grado, pedimos 10 años antes de ese cáncer más joven de la familia, por lo cual algunas pacientes sí van a hacer mamografía antes de los 40. Además, es importante entre los controles, porque si está todo bien va a pasar un año entre cada control, que te hagas el autoexamen mamario. El autoexamen mamario tiene que ser mensual, ideal después de la menstruación, porque antes, justo los días antes de menstruar o durante la menstruación, puede suceder que las mamas estén más turgentes, con más sensación de sensibilidad, más nodulares, y esto nos puede confundir. Después de menstruar, tenemos que hacer el autoexamen mamario que consta de la observación y de la palpación. Primero, ideal hacerlo antes de bañarnos y mirarnos al espejo. Vamos a colocar las manos en la cintura y lo ideal es hacer un movimiento hacia adelante para ver si hay alguna alteración en el movimiento al caer las mamas hacia adelante, si hay algún tipo de hundimiento, algún nódulo que protruya. Y después también vamos a poner las manos atrás de la nuca y vamos a hacer la misma observación. Después de esto sigue la palpación. Vamos a palpar una mama por vez y lo que hacemos es colocar las manos atrás de la nuca y con la mano de la otra mama vamos a revisar la mama contralateral. Ideal es tener algún tipo de técnica que usemos siempre, que puede ser en forma radiada, es decir, podemos ir de afuera hacia adentro en forma circular, podemos ir de adentro hacia afuera o en forma radiada como las agujas del reloj. Pero lo más importante es que no te quede ningún sector de la mama sin evaluar. En general lo que hacemos es usar los 3 dedos del medio y vamos a ir palpando y vos elegís si empezás desde el complejo areola-pezón hacia afuera o si vas de hacia afuera a complejo areola-pezón o en forma radiada siguiendo las agujas del reloj. También es importante no olvidarse de las axilas. Con la mano atrás de la nuca vas a revisar cada hueco axilar. Sí. ¿Ves alguna zona con enrojecimiento, de descamación, que la piel está como si fuese como de piel de naranja? Si notas que protruye algún nodulito, si ves algún hundimiento o retracción de la areola y el pezón, tenés que consultar sí o sí. Esto siempre lo haces todos los meses y no importa que te hayas hecho el control ginecológico hace poco, porque el cáncer de mama puede aparecer de un momento a otro, por lo cual el control ginecológico lo hacemos anualmente, pero vos todos los meses tenés que hacerte el autoexamen mamario. Tomemos conciencia de que este cáncer es muy frecuente y que la única forma que tenemos de poder hacer un diagnóstico precoz es a través de los controles ginecológicos. Bueno, clarísima. Es la doctora Lourdes Guida, la verdad es una genia. Totalmente. La pueden encontrar en las redes sociales, que es, lo voy a decir bien, su cuenta es @ginecolourdesguida. Es muy empática también en su forma de comunicar. Y las dos me parece que nos quedamos con este mismo dato, ¿no? Digo, vos podés tener una mamo de hace un mes y sin embargo
en el autoexamen tocarte algo que te llame la atención, digo, no te asegura nada la periodicidad. Exacto, y es esto de lo que traías vos, Marina, que me parece tan importante, ¿no? Del acceso a la información y de que se hable de estos temas y también de derribar un poquitito el mito de cáncer es igual a muerte y instalar mucho más esta idea de que con la prevención Sí. y que con la detección temprana realmente hay una gran posibilidad de curación, entonces un poco amplificar ese mensaje para que llegue cada vez a más mujeres y que se hagan los controles anuales tan importantes. Yo creo que podemos cerrar con el número que lo tratamos de instalar y transmitir durante toda la entrevista, que es el 90% de los casos que se detectan de cáncer de mama agarrados a tiempo, se curan. Sí. Entonces es importante que haya un compromiso social, ¿no? en la detección y esto de llevar la información todo el tiempo, no solamente en el mes de octubre, sino todo el año haciendo campañas que, a título personal, lo digo, esto me parece que falta el acceso a la salud en muchos lugares, y me parece que eso es también la pata que está faltando como para tratar de bajar esta cantidad de casos, porque, digo, sin ser alarmista, cuando empezás a leer papers que ya circulan de cómo es la proyección de acá a unos años, este número que tenemos hoy de los 22.000 casos por año va a ir creciendo. Digo, no tenés estadísticas que te digan que van a disminuir o que año tras año vas a tener menos. Entonces, cuanto más rápido, mejor. Vicky, yo te agradezco un montón. Primero, que hayas aceptado compartir tu historia. Obvio, claro que sí. Me encantó conocerte personalmente. Igualmente digo. Voy a confesar que soy una comunidad ya, soy una miembro más. Me encanta. Y es muy hermoso también lo que comparten juntas con Lu, ese último viaje que se habían prometido cuando empezaste el tratamiento. Esto va a salir bien y vamos a ir a festejar a algún lugar del mundo y lo compartieron también con su comunidad y así lo hicieron. Así lo hicimos. Así que se celebra la vida, se celebra la amistad y se celebra esta Vicky con ganas de hablarle a los otros y decirles, che, yo pude. Sí, si yo pude, vos podés. Y un poco esto que perder el miedo, ¿no? Y saber que enfrentándose al diagnóstico, en caso de que se trate de un diagnóstico de cáncer, hay herramientas, hay tratamientos y que más vale siempre temprano que tarde. Y que no importa si sos densa. Totalmente. ¿No? Mejor prevenir desde ya. Todo lo que te llame la atención, consulta al médico. Y entender también que es un derecho, ¿no? Es un derecho, que es un derecho, y esto que yo traía un cachitito antes también de no tener miedo a preguntar, a despejar las dudas. Sí, totalmente. Es súper importante. Gracias por haber abierto tu diario personal. Un placer. Gracias a vos por invitarme, por tu calidez, sos súper profesional y me encantó. Realmente por momentos me olvidaba que estaban las cámaras acá. Gracias, Vicky. Y eso se logra con tu calidad humana. Gracias, Vicky, de verdad. Un placer. Un placer enorme para mí haberte recibido acá en este segundo episodio. Muchísimas gracias.